El legado de los cazadores de sombras. En las profundidades de un antiguo bosque, donde la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles, se encontraba el pueblo de Eldergrove. Este lugar era conocido por sus leyendas sobre criaturas que acechaban en la oscuridad y por un grupo de valientes conocidos como los cazadores de sombras. A lo largo de los años, los cazadores habían protegido a Eldergrove de los peligros que emergían de la noche, pero con el paso del tiempo, su legado se había desvanecido en la memoria de los habitantes. El pueblo había cambiado, la gente se había vuelto más escéptica y había comenzado a olvidar las advertencias de sus antepasados. Sin embargo, había una joven llamada Amelia que nunca había dejado de creer en las historias que su abuela le contaba junto a la chimenea. Desde pequeña, había escuchado sobre los cazadores de sombras, guerreros que luchaban contra entidades oscuras y protegían la luz del pueblo. Amelia soñaba con convertirse en una de ellos, pero sabía que el tiempo de los cazadores estaba casi terminado. Una noche, mientras paseaba por el bosque, Amelia sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. La luna llena iluminaba el camino, y un susurro en el viento parecía llamarla. Siguiendo su intuición, se adentró más en el bosque, hasta que llegó a un claro que nunca había visto antes. En el centro del claro había una antigua piedra tallada con símbolos que brillaban débilmente bajo la luz lunar. Intrigada, se acercó a la piedra y, al tocarla, sintió una energía poderosa fluir a través de su cuerpo. En ese momento, imágenes de los cazadores de sombras aparecieron en su mente, guerreros valientes, armados con arcos y flechas, luchando contra sombras que intentaban devorar la luz. Amelia comprendió que había encontrado un lugar sagrado, un punto de conexión con los antiguos cazadores. Decidida a descubrir más, Amelia comenzó a investigar. Pasó días explorando el bosque, buscando pistas sobre los cazadores de sombras y su historia. Habló con los ancianos del pueblo, quienes, aunque escépticos, compartieron fragmentos de lo que recordaban. Le contaron sobre un antiguo ritual que los cazadores realizaban para invocar la fuerza de la luz y proteger a Eldergrove de las sombras. Amelia se sintió inspirada. Si los cazadores habían sido una vez los guardianes de su pueblo, tal vez ella podría revivir su legado. Comenzó a entrenar en secreto, aprendiendo a usar un arco y flechas que había encontrado en el desván de su abuela. Pasaba horas practicando en el bosque, perfeccionando su puntería y fortaleciendo su cuerpo. Una noche, mientras practicaba, escuchó un ruido extraño. Al voltear, vio una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Su corazón se aceleró, pero no sintió miedo. En cambio, sintió una determinación renovada. Era hora de enfrentar sus miedos y descubrir si las leyendas eran ciertas. Siguió la sombra, adentrándose más en el bosque. La oscuridad parecía engullirla, pero la luz de la luna le daba valor. Finalmente, llegó a un claro donde se encontraba una criatura oscura, con ojos brillantes como brasas. Era una sombra, una de las entidades que sus abuelos habían mencionado en las historias. Amelia recordó las enseñanzas de los ancianos. Se armó de valor y levantó su arco, apuntando con precisión. Con un profundo suspiro, disparó una flecha, que iluminó el aire con una luz brillante. La flecha impactó en la sombra, que emitió un aullido aterrador antes de desvanecerse en un torbellino de oscuridad. Amelia se sintió invadida por una mezcla de miedo y euforia. Había enfrentado una sombra y había triunfado. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Si había una sombra, había más. Decidida a proteger a su pueblo, regresó a Eldergrove y comenzó a reunir a otros jóvenes que también creían en las leyendas. Con el tiempo, Amelia logró formar un pequeño grupo de valientes. Juntos, se entrenaron en el arte de la caza de sombras, aprendiendo a usar arcos, espadas y técnicas de combate. Cada noche, se reunían en el claro donde había encontrado la piedra, practicando sus habilidades y compartiendo historias sobre los cazadores de sombras. A medida que pasaban los meses, comenzaron a notar que las sombras se volvían más audaces. Los habitantes de Eldergrove comenzaron a reportar desapariciones de animales y extraños ruidos en la noche. Amelia y su grupo se dieron cuenta de que debían actuar. Una noche, decidieron hacer una expedición más allá del bosque para investigar. Mientras se adentraban en la oscuridad, el aire se volvió pesado y tenso.
Las sombras parecían moverse a su alrededor, acechándolos. Sin embargo, Amelia y su grupo estaban preparados. Con sus arcos en mano, avanzaron con cautela, buscando cualquier señal de peligro. De repente, un grupo de sombras emergió de entre los árboles, rodeándolos. Amelia sintió que su corazón latía con fuerza, pero recordó las enseñanzas de sus abuelos. Con una voz firme, ordenó a su grupo que se posicionaran. Juntos, dispararon sus flechas, iluminando la noche con destellos de luz. Las sombras se abalanzaron sobre ellos, pero la luz de las flechas las debilitó. La batalla fue feroz. Las sombras se movían rápidamente, pero el grupo de Amelia luchaba con valentía. Cada flecha que disparaban parecía darles más fuerza, y poco a poco, comenzaron a ganar terreno. Amelia se movía ágilmente, esquivando ataques y disparando con precisión. La adrenalina corría por sus venas, y la determinación de proteger su hogar la impulsaba. Finalmente, después de una intensa lucha, lograron dispersar a las sombras. Exhaustos pero victoriosos, se reunieron en el claro donde todo había comenzado. Sabían que esta no sería la última vez que tendrían que enfrentarse a las sombras, pero habían demostrado que eran dignos herederos de los cazadores de sombras. Con el tiempo, la reputación de Amelia y su grupo creció. Los habitantes de Eldergrove comenzaron a notar su valentía y a confiar en ellos. Poco a poco, la fe en las leyendas se reavivó, y más jóvenes se unieron a su causa. Amelia se convirtió en una líder respetada, guiando a su grupo en la lucha contra las sombras. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, también comenzaron a notar un cambio en las sombras. Se volvían más organizadas y astutas. Una noche, mientras patrullaban el bosque, Amelia y su grupo se encontraron con una sombra más grande y poderosa que cualquier otra que hubieran enfrentado. Era evidente que esta sombra era la líder de las demás, y su presencia era intimidante. Amelia sintió miedo, pero también determinación. Sabía que debían enfrentarse a esta sombra para proteger a su pueblo. Con el apoyo de su grupo, se prepararon para la batalla más difícil de sus vidas. La sombra se abalanzó sobre ellos, pero Amelia se mantuvo firme. Con un grito de batalla, disparó su flecha, que brilló con una luz intensa. La sombra se detuvo, sorprendida por el poder de la luz. Amelia sintió que la energía de sus amigos la rodeaba, dándole fuerza. Juntos, dispararon sus flechas, creando un espectáculo de luces que iluminó el bosque. La sombra gritó y retrocedió, pero no se rindió. La batalla continuó, y Amelia se dio cuenta de que necesitaban un plan. Recordó las historias sobre la antigua guardiana del jardín, que había usado un ritual para invocar la luz. Sin dudar, se dirigió a su grupo. «Debemos unir nuestras fuerzas», gritó. «Si cada uno de nosotros canaliza su luz interior, podemos derrotarla». Sus amigos asintieron, y se colocaron en un círculo, concentrando su energía. Amelia se unió a ellos, sintiendo cómo la luz fluía a través de sus cuerpos. Juntos, comenzaron a recitar un antiguo canto que habían aprendido de las leyendas. La luz que emanaba de ellos creció, formando un rayo brillante que impactó directamente en la sombra. La sombra gritó, y por un momento, el bosque se llenó de un resplandor intenso. Amelia sintió que estaban ganando. La sombra comenzó a desvanecerse, y con un último grito, se disipó en el aire. El bosque quedó en silencio, y la luz de la luna iluminó el claro. Amelia y su grupo se miraron, exhaustos pero triunfantes. Habían derrotado a la sombra más poderosa, y con ello, habían protegido a su pueblo. La leyenda de los cazadores de sombras se había revivido, y Eldergrove volvió a creer en la magia. Con el tiempo, el bosque se llenó de vida nuevamente. Las sombras se volvieron menos frecuentes, y el pueblo prosperó. Amelia y su grupo continuaron entrenando a nuevos cazadores, asegurándose de que el legado de los cazadores de sombras nunca se olvidara. A medida que pasaron los años, Amelia se convirtió en una figura legendaria en Eldergrove. Su valentía y determinación inspiraron a generaciones, y las historias sobre los cazadores de sombras se contaron junto a las hogueras. El bosque, que una vez había sido un lugar temido, se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza.
Amelia sabía que el verdadero poder de los cazadores de sombras no residía solo en su habilidad para luchar, sino en su capacidad para unir a la comunidad y mantener viva la fe en la magia. Con cada nueva generación de cazadores, el legado continuó, y Eldergrove floreció bajo la protección de aquellos que creían en la luz. Así, el bosque y el pueblo prosperaron, recordando siempre que la luz puede vencer a la oscuridad, y que el verdadero valor reside en la unión y la fe compartida. El legado de los cazadores de sombras perduraría por siempre, un faro de esperanza en las noches más oscuras.